Rebelión en la Unión Europea contra las sanciones. Las terribles consecuencias económicas y sociales que está produciendo el boicot contra los productos de exportación de la potencia euroasiática en los países del viejo continente está impulsando una revuelta en el seno de la comunidad europea. Hungría, uno de los países clientes europeos del gas siberiano, lidera el creciente descontento contra las sanciones que han privado a varios de estos países de la suficiente energía, alimentos y materias primas que requieren su población y aparato productivo, lo que ha ocasionado un disparo de la inflación y una desmejora galopante de la calidad de vida. En consecuencia, ya son 5 los países que han comenzado a variar su postura frente al embargo contra los hidrocarburos y productos euroasiáticos. Los detalles de esta historia los conocerás a continuación. Quédate con nosotros. Voz de la Patria Grande. Levantamiento en Bruselas. Hungría ha sido uno de los países que ha hecho volar por los aires la unidad que hasta ahora había imperado en el seno de la Unión Europea en materia de sanciones. El líder del país magyar encabeza una verdadera revolución que amenaza con tirar el muro de contención construido por Bruselas. El Ejecutivo de Budapest lideró al grupo de países que el pasado 6 de abril impidieron alcanzar un acuerdo entre las capitales europeas sobre el quinto paquete de represalias contra el país euroasiático, obligando al bloque a replantear la propuesta. De acuerdo con un informe publicado por el diario británico Daily Express, 5 de los 27 países miembros de la Comunidad Europea se han manifestado en contra de la posibilidad de dictar un embargo contra las importaciones de petróleo y gas siberiano. El tabloide conservador populista británico, Austria, Holanda, Italia y Alemania, encabezados por Hungría, consideran que un veto a las importaciones de combustible fósiles siberiano es una línea roja que no están dispuestos a cruzar. Y es que Viktor Orbán llevaba tiempo avisando que se opondría a aplicar sanciones a las energías de Siberia, una postura que fue ratificada el pasado 6 de abril por su ministro de Exteriores, Peter Szijjártó, minutos antes de participar en el Consejo de Asuntos Exteriores de la Unión Europea. En esa ocasión, el canciller húngaro dijo a la prensa internacional: "No estamos dispuestos a arriesgar la paz y la seguridad energética del pueblo húngaro, por lo que no transportamos armas ni votamos sanciones energéticas". Lo cierto es que la propuesta de aplicar un embargo al suministro de energías de Siberia a Europa tomó fuerza en el seno de la Unión Europea después de la visita del presidente Joe Biden a Bruselas para participar en la cumbre extraordinaria de líderes de la OTAN. Si bien el gobierno alemán estaba ganando a la propuesta de la Comisión Europea, el miedo a quedarse sin combustible azul en pleno invierno, cuando la demanda de gas es aún mayor,
obligó a Berlín a bajar el tono de sus amenazas y plegarse al levantamiento de Hungría. Y es que boicotear las exportaciones de Siberia no es una opción para Berlín. Según cifras del Ministerio de Economía de esa nación, el 55% del gas natural que consume Alemania proviene del país euroasiático. Similar situación, pero en menor proporción, ocurre con el carbón y el petróleo. Semanas atrás, el propio canciller alemán Olaf Scholz descartó la posibilidad de que su país se sumara al embargo promovido por Washington, pues los estadounidenses dependen en menor escala del petróleo siberiano, estimándose sus importaciones en 670,000 barriles por día. Sobre la posición adoptada por el gobierno alemán, el experto en economía Daniel Stelter señaló en una entrevista a la revista alemana Focus que Alemania corre el riesgo de sufrir una estanflación si decide secundar el paquete de sanciones de la Unión Europea. Los gobiernos de Austria, Italia y Holanda tampoco están demasiado interesados en prohibir las importaciones de Siberia, porque temen que esto provoque un caos en sus economías, aseguró la fuente citada por el diario británico Daily Express. Mientras la mayoría de los estados miembros del bloque comunitario esperaban un castigo más duro contra el país euroasiático, Hungría rompió el orden europeo y encabezó un levantamiento sin precedentes en contra de las medidas de la Unión Europea. Es por ello que el Consejo de la Unión Europea se tuvo que conformar con incluir en su quinto paquete de medidas una prohibición a las importaciones de carbón siberiano valoradas en 4.000 millones de euros, una medida que entrará en vigencia a partir de agosto. Ahora bien, la posición de Hungría era previsible. Desde el estallido de las hostilidades en el este de Europa, este país ha mantenido una posición de neutralidad con sus vecinos, incluso frente a las presiones de sus aliados de la Unión Europea y de la Alianza del Atlántico Norte. El gobierno del primer ministro húngaro Viktor Orbán ha sido el único de los estados miembros de la Unión Europea que se negó a brindar apoyo militar al país eslavo bajo conflicto y prohibió el envío de armas letales a través de las fronteras húngaras. Además, la posición del ejecutivo de Orbán responde estrictamente a los intereses de Hungría, ya que el 85% del gas que se consume en ese país proviene de la nación euroasiática y el 64% del petróleo que se utiliza para la producción de combustible nacional es suministrado por el país sancionado. Justo antes del estallido de las hostilidades en el este de Europa, el primer ministro húngaro suscribió un acuerdo de cooperación con el líder del país euroasiático para aumentar en 1.000 millones de metros cúbicos la cantidad de gas que recibe Hungría. Es por ello que mientras los precios del gas y la electricidad han aumentado drásticamente en Europa, alcanzando récords históricos, Hungría ha logrado mantenerse al margen de esta situación gracias a que el país se abastece con gas siberiano. En este sentido, Hungría fue el primer país en mostrarse dispuesto a pagar el gas siberiano en rublos, a diferencia de otros estados de la Unión Europea que pese a no tener un proveedor alterno, se negaron a aceptar la decisión del país euroasiático. Ahora bien, luego que el último paquete de medidas del bloque comunitario
se atascara en uno de los engranajes claves de la compleja maquinaria de la Unión Europea, la relación de Bruselas con Budapest es cada vez más tirante y se enturbia cada día que pasa. Ciertamente la nueva victoria política de Orbán, que le proporciona un cuarto mandato consecutivo y revalida su mayoría parlamentaria, tendrá un fuerte impacto en el trabajo de la Unión Europea, especialmente en la política exterior. A juzgar por el primer discurso pronunciado por el líder húngaro tras el triunfo del 3 de abril, Orbán se prepara para dinamitar el muro construido por Budapest en torno al país euroasiático y uno de sus mayores aliados políticos. En concreto, el primer ministro húngaro dijo: la Unión Europea puede prepararse para nuevas embestidas desde Budapest a los valores fundacionales europeos. Fue parte del mensaje pronunciado por Orbán y que sin duda ofrece una idea de todo lo que vendrá. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es: hasta volvernos a encontrar.